Hola, en este video vamos a ver cuáles principios propone la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia para la elaboración de videos educativos. Primero vamos a ver el modelo teórico. Luego vamos a ver cuáles son los principios que tienen un impacto más fuerte sobre el aprendizaje. Finalmente vamos a ver los principios que tienen un impacto moderado sobre el aprendizaje. Empezamos entonces con el modelo teórico. La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia fue propuesta por Richard Meyer de la Universidad de California, Santa Bárbara, y lleva acumulando evidencia por más de 30 años. Él plantea que en el aprendizaje se pueden utilizar recursos multimediales o multimodales. Serían recursos que tienen información tanto visual como verbal. Entonces, por ejemplo, un libro que tenga imágenes es un recurso multimodal porque tiene información verbal, que serían las palabras, e información visual, que serían, por ejemplo, esquemas. Asimismo, una infografía, etcétera. Y por supuesto, un video. Un video puede tener elementos verbales y elementos visuales. Entonces, la información visual se refiere no solamente a diagramas, fotografías, dibujos, etcétera, sino además a elementos como listas, esquemas, tablas, matrices. Se refiere a toda aquella información que tenga ubicaciones, colores y formas. Lo verbal se refiere a las palabras. Las palabras son signos que representan otras cosas y que se pueden combinar para generar significados. Las palabras podrían ser escritas, como la estamos viendo en este momento, pueden ser habladas, como la están escuchando, o pueden ser representadas por otros medios. Esta teoría establece tres principios o retoma tres principios de la ciencia del aprendizaje. El primer principio es que existen canales separados dentro del cerebro para procesar lo que es la información visual y lo que es la información verbal. El segundo principio es que esos canales tienen una capacidad limitada. Entonces, puesto que tienen una capacidad limitada, tenemos que utilizarla con mucha prudencia, con mucha eficiencia. Y el tercer principio establece que el aprendizaje es mejor si es activo, si la persona se involucra en el aprendizaje, ya sea seleccionando la información, organizándola o relacionándola con conocimiento previo. La teoría de Meyer se sustenta también sobre una teoría más básica que es la teoría de la carga cognitiva. Esta teoría lo que establece es que al realizar cualquier tarea, nosotros tenemos tres grandes elementos. Uno son los elementos esenciales para llevar a cabo la tarea. Por ejemplo, digamos que la tarea sea aprender. Entonces van a haber elementos esenciales para que se dé el aprendizaje, pero además van a haber elementos irrelevantes. Por ejemplo, en esta imagen, este monito que hay aquí, por más bonito que sea, no tiene ninguna relación con lo que estamos intentando aprender. Por tanto, es irrelevante y esto más bien distrae, captura atención y como ocupamos tener la atención en lo que queremos aprender, si incluimos elementos como este, más bien el aprendizaje va a disminuir o no va a ser tan eficiente. Finalmente está el procesamiento generativo que se refiere a la capacidad de procesar activamente la información, seleccionándola, organizándola y relacionándola con conocimiento previo. Entonces, para que se dé el aprendizaje de forma más eficiente, tenemos que, primero, reducir el procesamiento de elementos extraños, es decir, eliminar cualquier distracción. Segundo, gestionar el procesamiento de los elementos esenciales, es decir, enfocarnos en lo que vamos a aprender. Y tercero, fomentar el procesamiento generativo, es decir, promover el aprendizaje activo. Dentro de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia se han propuesto muchos principios para llevar a cabo esas tres grandes tareas. Por supuesto, no los vamos a ver todos, sino que nos vamos a enfocar en un estudio reciente de Fifield et al. Y ellos lo que hicieron fue analizar muchos estudios para ver cuáles eran los principios que tenían más evidencia para el caso específico de los videos educativos. Entonces se encontró que los principios que tenían un efecto más fuerte eran estos de aquí. Los que tenían un efecto moderado eran estos de aquí. Y bueno, habían estos otros tres. Vamos a verlos uno a uno. Entonces, empezamos con los principios que tienen un impacto más fuerte sobre el aprendizaje. El primero es el principio de coherencia, que dice que debemos evitar incluir elementos innecesarios.
Por ejemplo, logos, imágenes decorativas, animaciones, fondos llamativos, música de fondo o efectos de sonido. O sea, todas estas cosas que hacen el video como más animado, eso, si no está relacionado directamente con lo que necesitamos aprender, debemos evitarlo. Por ejemplo, a veces vemos animaciones como estas que si no tienen ninguna relación con lo que queremos aprender, entonces es preferible evitarlas. Eso no quiere decir que no debamos meter ninguna animación. Por ejemplo, esta animación es muy eficiente para explicar cómo se da una sinapsis. El principio de coherencia fue investigado, por ejemplo, con un video explicativo de cómo funcionan las tormentas. Y, por ejemplo, metían datos curiosos acerca de las tormentas, videos espectaculares y sonidos de truenos. Eso pareciera que hace el video muy bonito. Sin embargo, las personas aprenden mejor sin esos elementos distractores. El siguiente principio es el de segmentación, que dice que ordenemos y dividamos un contenido complejo en contenidos más pequeños y sencillos. Por ejemplo, ustedes ven que este video está dividido en varias partes. Ahora, el principio lo que dice es que las personas aprenden mejor cuando el contenido se presenta en secciones a su propio ritmo más que de forma continua. Por ejemplo, se ha estudiado qué pasa si le presentamos a la persona los videos y que la persona pause el video sola antes de pasar a la siguiente sección, pero las personas por lo general no lo hacen. También se ha estudiado qué pasa si le damos una pausa automática de cierto tiempo, por ejemplo, 10 segundos entre cada sección, pero eso pareciera que no les ayuda. Lo que sí se ha encontrado que ayuda es que el video se pause solo y la persona deba presionar un botón para continuar. Esa es la mejor opción. O por ejemplo, lo que podemos hacer es poner varios videos, un video de cada sección, y entonces termina un video y la persona tiene que meterse al otro video. Eso ayuda a que la segmentación tenga un mejor efecto sobre el aprendizaje. Finalmente, tenemos el principio de corporalidad. Este lo que dice es que entre más se involucre el cuerpo y los aspectos físicos, mejor se da el aprendizaje. Entonces, si podemos tener contacto visual, mejor. Si utilizamos gestos con el rostro y las manos, mejor. Y de ser posible, trabajar en una pizarra física o monitor físico. Entonces, por ejemplo, aquí en este video, ella podemos verle el rostro, podemos ver cómo hace gestos con su rostro y con sus manos, y además podría trabajar en esta pizarra. Eso hace el aprendizaje más eficiente. Ahora vamos a ver algunos principios que han mostrado un efecto muy importante pero moderado sobre el aprendizaje. El primero es el principio de redundancia y lo que dice es que cuando estemos utilizando texto e imágenes para hacer una explicación, no repitamos con texto escrito lo que digamos con nuestra voz. Ahora, veamos por ejemplo en este caso de este video. Ella está explicando el verbo going to en inglés. Por supuesto que ella lo puede decir y además va a estar escrito, ahí no va a haber problema. ¿Dónde es que sí hay problema de redundancia? Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos explicarle a una persona cómo funciona una represa hidroeléctrica. Y entonces nosotros vamos aquí explicándoles cada parte del proceso y señalando las partes del dibujo. Entonces, están viendo el dibujo, viendo la imagen y escuchando la explicación. Pero si adicionalmente nosotros ponemos el texto que estamos hablando, también lo ponemos aquí, entonces eso causa una interferencia, porque la persona se distrae por este texto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los subtítulos. Entonces, si queremos que la persona se enfoque en esta imagen y en nuestra voz, no coloquemos además el texto que estamos diciendo. Entonces, si incluimos subtítulos en nuestros videos, estos deben ser opcionales, es decir, se deberían poder desactivar. Finalmente, el principio de modalidad lo que dice es que presentemos las palabras con nuestra voz, no con texto escrito. Entonces, que la información visual entre por los ojos y que la verbal entre principalmente por los oídos. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo palabras que entran por sus ojos, pero la gran mayoría de la información verbal la están escuchando. Entonces, eso es lo importante de este principio de modalidad. Ahora bien, estos principios hay que aplicarlos siempre, no necesariamente. Por ejemplo, antes veíamos que el principio de redundancia decía que era preferible no repetir con texto escrito lo que digamos con nuestra voz y por tanto sería recomendable evitar los subtítulos. Sin embargo, se ha visto que hay excepciones. Por ejemplo, los subtítulos son muy útiles para las personas sordas y para personas que no dominan el idioma. Entonces, la aplicación o no de estos principios debe ser
balanceada conforme a nuestro criterio profesional. Muy bien, así llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.